Bien, estamos listos, hermanos. Ya es domingo, martes 19 de noviembre de este 2024. Ya estamos en los últimos martes no del año, sino del discipulado. Y bueno, agradecidos con Dios por todo este año 2024 que nos ha permitido casi todos los martes, ¿no? Realmente fueron muy pocos los que no pudimos reunirnos. Y bueno, esperamos obviamente en Dios que todos hayamos aprovechado pues la oportunidad de ir creciendo, ¿no? Que ese es el objetivo primordial de este tipo de discipulado, de todo lo que usted haga que tenga que ver con la palabra de Dios, siempre va a tener ese objetivo, el que uno pueda cada día crecer, no solamente en conocimiento, sino en entendimiento y en vivencia, que es lo más importante. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Alguien que quiera orar, que no sea Marquitos, que lo veo en posición adelantada, fuera de lugar, Marquitos. ¿Alguien que quiera orar para que arranquemos? Bueno, voy. Yo, pastor, Eso, Flori. bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en esta noche de recibir tu palabra, de estar dispuestos, Señor, como tú nos lo pides. Gracias te damos por todo, por nuestros trabajos, por nuestros hermanos, por todas las cosas hermosas, Señor, por el día a día que vivimos. Te pedimos también, Señor, que en esta noche nos abras nuestro entendimiento para asimilar, para recapacitar también de las enseñanzas que vamos a tener hoy. Gracias, Señor. Gracias te doy en nombre de todos mis hermanos que estamos aquí conectados. Esperamos que se conecten más, que todo sea para la gracia y para tu obra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Flori. Bien, nada más recordarles, hermanos, recuerde siempre esto, ¿no? O sea, les dije al principio, o sea, el objetivo siempre de los discipulados, el objetivo de las prédicas, las enseñanzas, los estudios bíblicos, todo siempre busca un objetivo primordial y es que uno se pueda pesar a la luz de la palabra y se pueda ubicar, ¿no? O sea, no hay nada peor para uno que uno esté desubicado. O sea, eso es lo peor que le puede pasar a una persona, el no saber dónde está, no saber de dónde viene y mucho menos saber para dónde va, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que siempre hay la insistencia del Señor en su palabra, de que uno se examine, que uno medite en la palabra, que uno de día, de noche, que nunca se aparte la palabra del lado de uno, porque no hay otro punto de referencia que nos permita saber espiritualmente, ¿no? ¿Dónde estamos? Porque desde el punto de vista natural, pues hay otras herramientas que uno puede usar para saber dónde está, ¿no? Pero si estamos hablando de la parte espiritual, lo que tiene que ver con el reino de Dios, pues solo la palabra es la única que nos puede ayudar. Bueno, voy a compartirles la pantalla y para que avancemos, o sea, ustedes me dicen si la ven. Ya. Sí, 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 pastor. Ya la ven. Bueno, Sí, señor. entonces les decía que en esa sana intención, acuerde que la intencionalidad de Dios siempre va a ser, obviamente, primero que nadie se pierda y después, no menos importante es que la gente lo conozca, ¿no? Entonces, por eso siempre a lo largo de la escritura usted va a encontrar analogías o cosas muy importantes para que la gente pueda ubicar cuál es el papel y la importancia de la palabra como tal. Por eso es que encontramos en la misma palabra que ella misma se presenta de diferentes formas, ¿no? O sea, principalmente como la espada del espíritu. Todos conocemos una espada, todos sabemos para qué sirve una espada. Y también a veces se menciona como la espada de dos filos, ¿no? O sea, y alguna vez compartimos por qué de dos filos, que era una arma que existía en ese entonces, porque cuando la palabra usa términos, es porque la gente de ese entonces lo conoce, ¿no? O sea, no son cosas desconocidas. Entonces, si se habla de la espada de dos filos, porque existía en ese entonces, era algo que tenía filos por los dos lados y cortaba cuando entraba, cortaba cuando salía. Y dice que la espada, la palabra es como esa espada y que penetra hasta lo más profundo y separa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y eso de que corta cuando entra y cuando sale, por eso es que usamos un término a veces cuando usted hace algo
Y usted dice, cuidado porque eso es una espada de dos filos, ¿no? O sea, que puede ser que te ayude como puede ser que te perjudique, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Corta para los dos lados, ¿no? También en algún momento habla de que la palabra es como un martillo, que lo hemos hablado en la iglesia también, de que un martillo es una herramienta de percusión y que la palabra percusión, ¿alguien se acuerda qué es percusión? ¿Se acuerdan? Que no tengo a Jorgito aquí que me ayudaba. Es un golpe repetido. Sí. Eso, mi estimado Juan Pablo. Digamos, la percusión es golpe repetido, ¿no? Que por eso es que en algún momento hablamos de los tambores, ¿no? Pum, 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 pum. Todos esos son instrumentos de percusión porque es un golpe repetido, básicamente. Entonces, cuando dice que la palabra es como un martillo, es porque golpea, golpea, golpea como la gota en la roca y ahí pum, 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 y hasta que hace todo aquello por lo cual el Señor la mató. También dice que es lámpara a los pies, o sea, todos sabemos para qué es una lámpara, que es lumbrera en el camino. La diferencia entre una lámpara y una lumbrera es que la lámpara es específica para los pies o para el camino, algo muy corto. La lumbrera de pronto como es para el camino es un poquito, tiene un poquito más de alcance, pero a la larga las dos sirven para guiarse, ¿no? Y también hay una donde habla que la palabra es como un espejo, ¿no? Que habla el libro de Santiago. Nos vamos a quedar en esa última, lo del espejo, digámoslo así, para que hoy por lo menos meditemos en la importancia de la palabra y la importancia de vernos en ese espejo y que nosotros cada vez, así como, ¿por qué utilizó el espejo Santiago? Pues porque el espejo no es algo de ahora, ¿no? Los espejos, o sea, eso está súper antiguo, ¿no? Lo que pasa es que los espejos de la otra vez, pues no eran tan sofisticados como los espejos de ahora, ¿no? Pero que existían, existían. Al final, ahorita vamos a ver básicamente qué es eso, ¿no? El espejo, o sea, nada más teóricamente, digamos, todo lo que es el término espejo, procede del término latín speculum, así es, y básicamente hace referencia a una superficie que refleja aquello que tiene por delante. Eso es un espejo. Y les decía que ahorita pues son más sofisticados que los de la otra vez, pero antes eran de pronto estructuras o láminas de hierro o de un material tal que permitía reflejar, ¿no? O sea, básicamente es eso. Se trata de una tabla de cristal que se marca y se cuelga en la pared. Todos los que estamos aquí conocemos un espejo. Los espejos suelen colocarse en los cuartos de baño, en los dormitorios de las viviendas, o sea, en algún lugar donde las personas puedan verse en él y arreglarse, peinarse, maquillarse, etcétera, ¿no? O sea, en las tiendas de ropa generalmente se ponen para que uno pueda observar qué es lo que uno se está midiendo. Bueno, eso es del diccionario, ¿no? Básicamente. Entonces, en línea esa definición, digamos, ¿cuál es la característica de un espejo? ¿Qué partes de uno, qué partes de entorno puede reflejar un espejo? O sea, de lo que de esa definición y de lo que conocemos, ¿no? Ustedes se asoman un espejo y qué partes de suyas puede ver ahí. Todo, Todas. todo por fuera. El Todo por exterior. fuera, La cara, el pelo. o sea, todo lo externo, ¿ah? O sea, definitivamente en un espejo no podríamos ir a vernos, a ver cómo andan las arterias ni nada de eso, porque el espejo básicamente es un reflejo de lo externo, ¿cierto? Básicamente, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos en eso y ver esta analogía que Santiago está poniendo, digámoslo, en Santiago 1:22, de lo que es la analogía de la Biblia como el espejo del alma, ¿no? Como aquello que penetra, como aquella espada de dos filos que vimos ahora que penetra hasta lo más profundo separando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, Santiago 1:22 dice Santiago, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. De entrada, obviamente dice que cuando uno solamente oye la palabra y no la pone en práctica, pues uno se está engañando a uno mismo, ¿no? De entrada está uno es perdiendo el tiempo, porque ¿de qué le sirve ser un oidor si realmente uno no va a ser un hacedor, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, no tiene sentido. Ahora usted dirá, pastor, y hay gente, sí, claro, hay mucha gente así que se dedican solo a oír, a estudiar, a aprender, pero no viven absolutamente nada. Entonces, eso no tiene ningún provecho. Ahora sí era pastor y se van a perder, pues probablemente no se pierdan si no pecan, porque acuerde que lo que lo condena a uno no es las obras que usted haga y la vivencia y el servicio y todo eso, sino el que usted deje de creer, ¿no? Pero sí se pierde uno de ese privilegio que el Señor le da a uno de que nosotros podamos ser colaboradores de Él, ¿no? Y que se haga realidad en nosotros lo que el Señor había dicho para el día de Pentecostés, ¿no? Que les dijo que van a recibir poder, ¿para qué? Para que me sean testigos, ¿no? O sea, ese poder que vino sobre la iglesia en Pentecostés
no fue porque vino, ¿no? No, vino con un objetivo, ¿no? Y esa es la expectativa del Señor de que realmente su iglesia haga lo que Él espera que haga, ¿no? Entonces dice que el que es hacedor y no oidor, digo, el que es oidor, pero no hacedor, se engaña a sí mismo, ¿no? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice que es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. ¿Alguno de ustedes entiende esa analogía que está haciendo Santiago ahí que dice, mira, el que es oidor y no hacedor es igual el que se mira en un espejo y se mira y se va y después hasta se olvida de qué fue lo que vio? ¿Qué entienden ustedes por esa analogía que hace Santiago ahí? ¿Algún voluntario que quiera tirar? Se aceptan bateos, ¿no? Pero no Sí, todos, ¿no? Uno por uno. pastor, Sí, Marco. pastor, de yo, ¿verdad? Qué vergüenza. Bueno, yo entiendo, digamos, que si uno se mira a un espejo, es para saber cómo está, si está bien peinado, si tiene una mancha en la cara de quitársela, cosas así. Entonces, si usted se mira en el espejo y ve que tiene mal, y después dice, no, mejor, y se va, y no arregla lo que tenía, viene siendo como eso, que usted sabe que tiene que hacer con respecto a la palabra, y no lo hace, no es es solo oidor y no hacedor. Así lo entiendo yo. Ok. ¿Alguien Yo lo tiene? que, doctor, ¿me Sí, escucha? sí, sí, sí. Yo lo que entiendo es que, que miran, leen, escuchan y dan media vuelta y ya se olvidan Ok, de la está bien. palabra. Listo. Muy alineados los dos conceptos. ¿Alguien más iba a decir algo? Pastor, Eso, pienso Anthony. yo que más o menos lo que quiere decir es que digamos que deberíamos de estar siempre frente al espejo. Ujú. Sería estar siempre, digamos, con la palabra y siendo hacedores, ¿verdad? Porque si vemos, nos asomamos al espejo y nos vamos, sería eso, ¿verdad? Sería como ver la palabra y darle la espalda, digamos, como leer y no hacer lo que dice la palabra, ¿verdad? Ok, está bien. Sí, muy alineado las tres. Ahí vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, hay mucha gente que, digamos, ya, ahorita le caemos a la analogía de ahí, pero entrémosle al tema de la Biblia. ¿Sí? Bueno, hay toda una doctrina de la Biblia que ustedes la han escuchado ya varias veces, la hemos compartido, de que la Biblia fue, bueno, más de 40 escritores en tres idiomas, hebreo, arameo, digamos, hebreo, arameo, griego. Fue escrita en tres continentes, bueno, durante más de 1500 años y al final todo tiene un hilo conductor. Bueno, todas las evidencias que hay de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Ha tratado de ser descalificada porque mucha gente se escuda básicamente en que es un lenguaje demasiado confuso, que no se entiende, que usa muchas figuras literarias, muchas analogías, muchas palabras, y es cierto, ¿no? Pero de que es confusa, pues nada que ver. Habrán algunas cosas que uno no entienda, pero recuerden lo que el Señor le decía a los apóstoles, ¿no? Ustedes esto ahorita no lo van a entender, pero más adelante sí. Por ejemplo, esto que acabamos de leer, ¿no? Posiblemente cuando uno uno estaba totalmente apartado del Señor y uno leía eso, primero que no lo iba a leer, y después si lo lee uno dice, bueno, no entendí nada. ¿Me entiende? Pero ahorita ya como uno más o menos tiene cierto conocimiento, uno puede inferir algo, ¿no? De qué es lo que está tratando de decir. Ya nosotros sabemos qué es ser oidor y no hacedor, cuáles son los peligros de ser solamente oidor y no hacedor, y ahí lo dice, que básicamente uno se engaña a uno mismo y qué triste es que uno se engañe a uno mismo, ¿no? Pero hay mucha gente que se escuda en eso, ¿no? Entonces, Santiago obviamente está haciendo esa analogía de la palabra de Dios como un espejo, y ya nosotros vimos lo que es un espejo y para qué sirven los espejos, ¿no? Pues para vernos a nosotros mismos y ver cómo estamos, ¿no? Si, ahora, digamos, si el espejo es defectuoso, si es que de verdad está defectuoso, ¿no? Porque hay gente que ve en el espejo y el espejo está bien, pero dice, ese espejo está malo porque me veo gordo, ¿me entiendes? Entonces, no, no, el espejo está bien, ¿me entiende? Pero si el espejo estuviera defectuoso y realmente uno no confiara en eso, pues pierde su utilidad, ¿no? Es como un espejo quebrado, o sea, ¿para qué? Si uno se va a ver todo desfigurado ahí, entonces, ¿me entiende? Entonces el espejo pierde su utilidad, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es, al asomarnos a un espejo, es vernos exactamente cómo estamos, ¿no? O sea, ver si estoy bien peinado, si hay algo que yo me debería arreglar o no, ¿me entiende? O sea,
Todos sabemos que algunos necesitan más arreglos que otros y no es culpa del espejo, ¿no? Eso es otro tema también. Pero el problema no es únicamente el espejo, si que esté defectuoso o no, porque puede ser que el espejo esté bienísimo, pero ¿qué pasa si si yo soy miope, por ejemplo, yo no veo nada con gafas y yo me quito las gafas y me asomo al espejo y digo, ah, ese espejo está malo. No, el espejo está bien. El que no ve soy yo, eso es otra cosa. ¿Me entiende? Entonces tampoco podría yo sacarle buen provecho al espejo porque el problema no es del espejo, el problema es que yo no puedo, no tengo la capacidad de ver lo que realmente el espejo está reflejando, ¿no? Entonces, porque la idea, insisto, la idea es que el espejo haga su función, que es básicamente reflejar lo que uno es como tal. Estamos hablando del espejo natural, ¿no? Pero ya ustedes pueden ir haciendo su analogía en lo espiritual, ¿no? O sea, si usted agarra la Biblia, sabiendo que la Biblia es como su espejo del alma, la Biblia no tiene problemas. El problema es el que la lee, o sea, si usted está cegado de entendimiento, por eso es que uno necesita el Espíritu de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios viene a uno, Él es el que le revela a uno lo que está ahí. Hay gente que lee perfecto. Yo, por ejemplo, tengo que usar una Biblia de letra grande o exponentes, pero hay gente que lee muy bien y puede leer los textos tal cual, pero no entiende nada. ¿Por qué? Porque están cegados, ¿no? O sea, que eso es lo que le pide uno, despiértate para que te alumbre la luz de Cristo, ¿no? Entonces, a través de los años, pues obviamente la verdad que uno puede ir obteniendo de la Biblia como el espejo del alma, pues va siendo mayor, porque acuerde lo que hemos hablado de que es progresivo el asunto. Igual pasa con el espejo, ¿no? O sea, créame que lo que yo me asomo al espejo puede ser el mismo espejo, pero yo me asomo al espejo y yo no veo lo mismo que veía en ese mismo espejo hace 20, 30 años, ¿no? Pues ahorita veo que veo pues menos pelo, ¿me entiende? Veo más arrugas, cosas de esas, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, la verdad que nos revela el espejo, pues va a ser más reveladora, o sea, va a ser más, digamos, las señales son más evidentes como tal, ¿no? Y eso es normal. Porque en segundo de Corintios 4:16, Pablo dice que por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, ¿no? El exterior, obviamente, acuérdese, lo ve el espejo natural. El espejo natural puede mostrarnos el hombre exterior, que cada año, a medida que pasa el tiempo, vemos que se va desgastando. Pero el interior, ese sí lo podemos ver es a través del espejo del alma, que es la Biblia, ¿no? Que ese, por el contrario, más bien deberíamos, digo yo, porque no necesariamente tiene que ser así para todo el mundo, deberíamos ese que vamos viendo interno, que cada vez se va fortaleciendo más, ¿no? Cada vez, por eso, y que se haga realidad en nosotros aquello que está escrito de que aún en la vejez fructificaremos y seremos como árbol que mantiene sus hojas verdes y todo eso que habla la palabra, ¿no? Ok, entonces, bueno, la Biblia obviamente, al igual que yo creo que en todas las casas, me atrevería a decir, en todas las casas hay por lo menos un espejo, ¿no? Diría yo. Como también en la mayoría de casas hay Biblias, ¿no? O sea, la Biblia, al igual que los espejos, pues está presente en casi todos los hogares, por lo menos cristianos, ¿no? Démosle el beneficio de la duda. El problema es que la Biblia como tal, pues no se lee y mucho menos se va a aplicar, ¿no? Porque si la gente no la lee, pues ¿qué la va a aplicar, ¿no? Entonces, el asunto no es tanto si la Biblia, la gente la considera relevante o no, sino que la gente, si no la lee, pues no la va a entender y si no la entiende, pues jamás la va a aplicar, ¿no? Entonces, por eso era que Santiago hacía esa advertencia ahí de qué triste es que realmente uno sea solamente oidor, no hacedor, o que uno simplemente se vea como, y tiene que ver con lo que ustedes decían ahorita, ¿no? Yo creo que cuando si uno antes de salir, uno se asoma al espejo es porque uno quiere asegurarse que lo que está viendo está bien. Y si uno, téngalo por seguro, más las mujeres, ¿no? O sea, si las mujeres, pues, porque los hombres son un poquito más despistados, ¿no? Pero si uno ve que la corbata está torcida, uno se la arregla, uno hace algo con lo que está viendo, ¿no? Porque nadie se asoma al espejo y se va, no, uno se asoma, toma un ratito de tiempo para analizar lo que está viendo ahí y hacer las correcciones que tenga que hacer. Y si le satisface lo que ve, pues uno se va, ¿no? Sale. Lo mismo debería pasar con la Biblia, que es muy acertado lo que ustedes dijeron ahora, de que cuando uno va a ella como tal, no debería ser así simplemente como de pasón ni nada de eso, sino meditar en ella, entenderla y qué es lo que tú ves por medio de ella de tu vida, ¿no? O sea, por eso es que el Señor le decía al pueblo que se detuvieran y miraran el camino, ¿no? Y volvieran a la senda antigua si es que tuvieran que volver, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces,
lo que uno ve en el espejo debería llevarnos a hacer algo, definitivamente, ya sea limpiarse la cara, peinarse, lo que sea, ¿no? O sea, no es de sabios mirarse al espejo para no hacer nada, ¿no? A no ser de que lo que uno ve ahí, pues, sea pulcro como tal, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que Santiago está diciendo que hagamos con lo que leemos en la palabra. Yo ponía ahí la ilustración del carro de RITV, porque, bueno, los que tenemos carro sabemos que tenemos que llevar el carro a Decra o Riteve, aunque Riteve está bien, sigue siendo un buen nombre porque por más que usted lo lleve a Decra o a la empresa que usted lo lleve, lo que usted tiene que hacer es un Riteve, o sea, es una revisión técnico vehicular, ¿no? O sea, esas son las iniciales. Que uno agarrara el carro y lo encera, le lava las llantas, les echa eso que le echan a las llantas bien bonito, pule los parabrisas y todo y lo lleva a Riteve, pero, y a pesar de que uno el carro lo vea bienísimo, ¿no? Encerado, brillante, bien lavado y todo, pero nosotros sabemos que de retail le hacen una evaluación exhaustiva de lo que no se ve, ¿no? O sea, le revisan las suspensiones, la rótula, los frenos, bueno, de todo, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve lavarlo y todo eso si al final por dentro o en el interior del carro está hecho leña, como decimos aquí en Costa Rica? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿De qué nos sirve vernos? Por eso el Señor le decía a los fariseos que ellos eran como sepulcros blanqueados, que por fuera se veían relucientes y hermosos y por dentro estaban llenos de pudredumbre, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, el contraste básicamente no es, básicamente si uno se mira en el espejo, no es entre dos personas el que se mira y no se mira, ¿no? Básicamente aquí el asunto es en el que se mira y no hace nada con el que se mira y sí hace algo. Ahí está el asunto, ¿no? Básicamente, ¿no? Vea, hay algunas cosas, hay cosas que uno anhelaría hacer, ¿no? A veces uno se pone a fantasear y diría a uno qué le gustaría hacer y todo eso. Y creo que una de las cosas más interesantes que uno, si uno pudiera tener es poder leerle la mente a la gente, ¿no? O sea, a veces uno ve esos programas donde que supuestamente leen la mente y uno diría, wow, qué interesante debería ser eso. Yo no sé si ustedes se vieron una película de Mel Gibson que se llama Lo que quieren las mujeres. No sé si se la vieron, ¿se la vieron? Yo sí. Sí, señor. ¿Me acuerdan Sí. que él trabaja como en una empresa de mercadeo y entonces él tiene un accidente ahí en la casa y como que se electrocuta con un secador de pelo y entonces después de eso como que comienza a escuchar lo que las mujeres piensan y o sea, uno diría, wow, pero al final el hombre que se vuelve loco de tanto escuchar cosas, ¿no? Entonces, ¿me entiende? Aunque eso pues obviamente a uno le gustaría, pero eso es algo, pues son fantasías como tal, ¿no? O sea, y lo digo ¿por qué? Porque hay cosas que realmente uno anhelaría hacer o tener o parecer o poseer algún don diferente a los demás y todo eso, pero no, uno tiene que aterrizar en la realidad de lo que uno es y utilizar lo que el Señor nos ha dado básicamente, que es la realidad. Por eso es que la palabra en Filipenses habla de que uno debe pensar en cosas que sean reales, ¿no? O sea, no fantasiosas como tal. Entonces, la palabra obviamente nos enseña otra forma de poder saber lo que la gente piensa sin necesidad de estarle leyendo la mente. ¿Se acuerdan, no? De lo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? O lo que uno ve, sí, o lo que la gente vive. Entonces, el espejo refleja, digamos, el rostro de la gente, digamos que la cara de la gente es su espejo, o sea, uno a veces ve por la cara de la gente lo que son, lo que están viviendo, el tipo de gente que es muchas veces porque digamos que el rostro refleja mucho, ¿no? Pero lo que la gente habla, digámoslo, es una evidencia de lo que hay por dentro, que uno no lo puede ver físicamente, pero en el momento que la gente habla, como que desnuda lo que es realmente, ¿no? O sea, por eso es que dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca, ¿no? Entonces, básicamente eso. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de ver más allá de lo que ve un espejo normal, pero el Señor y su palabra obviamente sí tienen la oportunidad de hacernos esa radiografía de lo que somos nosotros en todos nuestros estados naturales, en todos los estados espirituales que tenemos. Acuerde que hay tres estados espirituales: está el hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual, que lo hemos visto ya varias veces. Lo importante es que uno se haga una radiografía interna y uno sepa en cuál de esos estados está, ¿no? O sea, yo esperaría que todos los que estamos aquí, por lo menos, pues no seamos 100, y digo no seamos porque me meto ahí, porque uno todavía está en ese proceso de que no somos 100% espirituales, pero vamos en ese proceso, hay cosas carnales todavía que hay que dejar, pero lo importante es precisamente que mirados en ese espejo, ¿no? Sabemos que hay cosas que todavía necesitan ser transformada, ¿no? Y básicamente en eso estamos como tal, ¿no? Por eso es que en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz
y cortante, lo que les decía, cortante como toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Entonces, el mejor espejo para saber qué clase de corazón tenemos, o sea, la mente, porque acuerde que eso es lo que el espejo del alma, la Biblia ve, el corazón. Acuérdate que corazón es principio de sentimientos o pensamientos, ¿no? O sea, cuando uno habla del corazón, está hablando de lo que es, lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿no? Entonces, definitivamente la palabra, pues es ese espejo del que estamos hablando. Salmo 26:1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Imagine que uno tuviera la confianza de este salmista en decir, Señor, examíname, ¿no? Aquí estoy, como hizo el rey aquel cuando le dijeron, ordena tu casa porque morirás. Y él dijo, Señor, aquí estoy, examíname, yo he vivido conforme a ti, te he obedecido, he sido íntegro. Y acuerda que el Señor le oyó ese clamor y al final le dio 15 años más, ¿no? A la gente a veces dice, es que Dios conoce mi corazón. Sí, claro que lo conoce, pero eso debería preocuparle a uno más. Y hay gente que se confía de eso, ¿no? De que realmente el Señor puede explorar hasta lo más íntimo como tal. Entonces, definitivamente la palabra nos permite ubicarnos y saber quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Y hay varios ejemplos. Eh, en la pesca milagrosa, ustedes se acuerdan que Pedro era uno antes de su encuentro con el Señor y ya después él reconoció su condición, ¿no? Pero antes de que se diera el milagro de la pesca milagrosa, acuerdan que el Señor llegó ahí, vio unas barcas, una ya de Pedro, la pidió prestada, la utilizó para enseñar la palabra y después de eso vino el milagro y después del milagro, digamos, una unión de la palabra y el milagro, pues vino obviamente Pedro reconociendo que era un pecador cuando se arrodilló ante el Señor y le dijo, apártate de mí, ¿no? Entonces, mire que la palabra inicialmente le permitió a Pedro ubicarse, ¿no? De quién era, ¿no? Y saber quién era delante del Señor. Otro es el asunto del buen samaritano, ¿no? Lo que allá vemos en Lucas 10:25, ustedes se acuerdan de la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan que, digamos, a una persona la atracaron y la dejaron ahí tirada en el suelo y pasaron los sacerdotes y del templo y pasaron por encima del herido porque tenían que ir a la iglesia a atender, pasaron los levitas y también lo dejaron ahí y al final pasó el buen samaritano. Entonces ahí hay varios personajes en esa historia, en esa parábola del buen samaritano. Por ejemplo, están los ladrones, está el hombre herido, los sacerdotes y los levitas, está el samaritano y está el mesonero. Cada uno de ellos hizo lo suyo y cada uno de ellos por lo que hizo reflejó, digámoslo así, lo que era o lo que había en su corazón, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes y levitas que estaban más preocupados por llegar al templo que por ayudar a la persona que necesitaba, pues eso es como un reflejo de lo que es la vida de las apariencias, ¿no? O sea, hay mucha gente, hay muchos sacerdotes y levitas que usted y yo podríamos conocer, ¿no? Básicamente, personas que siempre están en una vida de apariencias, de espiritualidad como tal, e inclusive que hablan de la palabra o que hablan del amor y de la misericordia, pero ahí es donde viene la pregunta de qué manera lo practican o nosotros mismos, ¿no? Digámoslo, cualquiera de nosotros podría caer en una condición de esas de ser al mejor estilo de los sacerdotes y levitas de pasar por encima de la necesidad y ser indolentes, insensibles y estar más preocupados de lo que la gente vea en nosotros en cuanto a la espiritualidad que decimos tener, ¿no? Entonces, sacerdotes y levitas, ¿no? Por otro lado está el mesonero. Acuérdate que el samaritano recogió el herido, lo llevó a una tienda, digámoslo así, y sí, se lo dejó ahí al mesonero y le dijo que se lo cuidara y que lo que él necesitara que se lo diera y que él le iba a pagar, ¿no? Entonces, el mesonero fue una persona que hizo su servicio, hizo lo suyo, pero obviamente porque iba a recibir un pago a cambio, ¿no? O sea, la historia no dice que el mesonero lo iba a hacer gratis, ¿no? Básicamente él hizo lo suyo, pero obviamente con la certeza de que iba a recibir su pago. Entonces, hay mucha gente que, igual que este mesonero, hay mucha gente que sirve, hay mucha gente que ayuda, pero la pregunta del millón es hasta qué punto están dispuestas a no esperar absolutamente nada a cambio. O sea, sí hay gente que, ¿para qué? O sea, indiscutiblemente hay mucha gente que ayuda, hay mucha gente que apoya, que siempre está presta a apoyar sin ningún tipo de interés, como, o sea, sí los hay, pero también hay muchos mesoneros
que siempre andan buscando algo a cambio, ¿no? Siempre la expectativa de que se les retribuya. Hay mucha gente que hace cosas por aquello de que de esto que el Señor le va a devolver. Mire el ejemplo de Job, que el Señor le retribuyó el triple, que yo no sé qué, ¿me entiendes? Entonces siempre están en esa tónica, ¿no? Pero de que las hay, ¿no? Y por otro lado está el samaritano, ¿no? Aquel que todos sabemos que el que estaba herido era judío y el samaritano era samaritano, los samaritanos y los judíos no se llevan, pero aún por encima de esas diferencias eh, le hizo el servicio, ¿no? Lo recogió, pagó para que lo cuidaran, o sea, sin importarle quién era, sin esperar a esa persona si le iba a dar por lo menos la gracia, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de personas que esa historia nos debería llevar a ser, ¿no? A que nosotros reflejemos, a que por medio de la palabra, por medio de ese espejo, cambiemos las cosas que nos desvíen de ese modelo, al mejor estilo del samaritano, de servir sin importar a quién, ¿no? Y sin nunca esperar nada a cambio, ¿no? Porque bueno, ahora hay mucha gente que dice, pastor, la ley del amor, yo no le hago daño a nadie. Está bien, eso es un buen inicio, no hacerle daño a nadie. Pero lo mejor es, está bien, ya no le haces daño a nadie, pero hay que empezar a hacer el bien también. ¿Me entiendes? Ese es un segundo paso, no nos quedemos solamente estancados en no hacer daño, ¿no? Hay que empezar a hacer el bien también, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿no? ¿Qué reflejamos en el espejo? ¿Es realmente nuestra vida y caminar en Cristo? ¿Será eso lo que estamos reflejando? ¿Estamos reflejando los sacerdotes y levitas? ¿O el mesonero? ¿O a quién? ¿O al samaritano? Para eso es que nos ayuda la palabra y si estamos caminando conforme a lo que el Señor espera que caminemos, ¿no? Acuerda que el Señor dijo, el que dice que permanece en mí tiene que caminar como yo anduve, ¿no? Ya sabemos cómo anduvo el Señor. Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros caminando como Él anduvo, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, precisamente ahí estaba el asunto, ¿no? Y preguntarnos. Ahora, cualquiera podría decir, pastor, ¿y yo cómo sé si estoy caminando como el Señor o no? ¿Cómo creen ustedes que uno sabe si está caminando como el Señor o no? Con el testimonio, que lo note las otras personas. Testimonio. ¿Qué más? Ahí Conociendo como dice, él anduvo. ahí dice en Cono- 1 Juan 2:6. Conociendo como Él anduvo, está bien, pero digamos, ya yo creo que la mayoría de la gente puede decir, sí, yo sé cómo Él anduvo, pero hay que pasar de eso a qué? Porque ustedes dijeron conociendo como él anduvo, pero es Al que hecho, él no dice conocer, que él no dice, mire, el que permanece en mí tiene que conocer cómo yo anduve. No, ¿qué dice? tiene que andar. Eh, Tal vez las obras y los frutos, pastor, no. exacto, sí, por Andar. ahí va. Los frutos, testimonio, todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Que es precisamente lo que viene ahí, ¿no? O sea, las obras. Acuerde que Gálatas 5:16 nos da exactamente los dos grupos, ¿no? Usted tiene dos opciones. O usted camina por el fruto del Espíritu, o usted camina haciendo manifiestas en usted las obras de la carne. No hay de otra. O sea, o estamos en el Espíritu o estamos en la carne. O sea, aquí no es que "Ay, estoy en un punto medio. No, no. O es uno o es otro. Por eso es que el Señor dice el que es conmigo está conmigo y el que no es conmigo está contra mí, o sea, es de una, ¿entiende? O frío o caliente y el tibio lo vomito, ¿entiende? Entonces, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Entonces, sí es muy importante que uno sepa si realmente está caminando en la carne o está caminando en el Espíritu, ¿no? Porque acuerden que hay cosas, que la hemos hablado también, hay cosas en la vida que caminan en paralelo, ¿no? O sea, que van para la misma dirección. Por ejemplo, como el amor y el perdón. Si el amor crece, el perdón crece. Entre más perdón, más hay amor. El arrepentimiento y la misericordia. Si hay arrepentimiento, hay misericordia. Van en la misma dirección. Pero hay otras que van en sentidos contrarios. El temor y la fe, ¿no? Si hay fe, el temor debería bajar. Pero si el temor aumenta es porque hay poca fe. Entonces van en contrario, ¿no? La queja y el agradecimiento. Si una persona se queja es porque no agradece. Pero si es agradecida, va a quejarse menos, ¿me entiendes? Entonces, la verdad y la mentira y la carne y el espíritu son de esas cosas que van en sentidos contrarios, ¿no? O sea, la carne solo se vence con el espíritu porque dice que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto, ¿no? Como tal. Además, como dice Romanos 8, los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, pues no es de él. Entonces, la clave aquí, ¿cuál es? Andar en el espíritu, porque
¿Por qué andar en el Espíritu? Pues porque obviamente ese es el fruto que debería dar toda persona que dice que camina con el Espíritu de Dios. Porque jamás alguien que diga que camina con el Espíritu de Dios va a hacer manifiestas obras de la carne. Aunque usted diga, pastor, yo conozco una cantidad de gente que dice que es cristiana y no se les ve el fruto, se les ve más bien obras de la carne. Bueno, entonces no son cristianas. Por más que digan, porque acuérdense que no todo el que dice que es cristiano, porque no todo el que viene a Israel es israelita, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que ando en la carne? Pues obviamente, como dijo el Señor, pues sus frutos los conoceréis, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Bueno, ¿dónde se Pastor, mide eso? Sí, ¿y no podría ser un cristiano carnal? lo que pasa es que el cristiano carnal, cuando tú dices que es un cristiano carnal, y entendiendo la figura de lo que es el cristiano carnal, digamos, una persona es una persona natural que no quiere nada con Dios, le entrega su vida al Señor y es un cristiano carnal, pero nosotros tenemos que trascender a ser cristianos espirituales, ¿no? O sea, nosotros solamente podríamos llegar a decir, a que reflejemos, al vernos en el espejo de la palabra, decir, bueno, wow, lo que estoy viendo ahí, no, es como, no sé si han visto esa figura que sale a veces en redes sociales de un gatito que se ve en un espejo y lo que se ve en el espejo es un león. ¿Se han visto? ¿Sí lo han visto o no? Yo no. ¿No? Sí, Bueno, Sí. eso es como para decir que uno, de lo que es el autoestima o el convencimiento de lo que uno es, eso es como que usted se vea obviamente si nos vemos en un espejo natural, vamos a ver el reflejo nuestro, pero que si uno se ve en el espejo del alma, que es la Biblia, que el reflejo de lo que está ahí sea la persona de Cristo, ¿no? Y que uno diga, wow, es que ¿por qué estoy viendo la figura de Cristo? Porque es que no soy yo el que vive, es Cristo. Pero eso solamente lo podrá ver, Mari, un cristiano que es espiritual. Por eso les decía ahorita que no es que todos seamos 100% espirituales, porque todavía estamos en el proceso, pero yo esperaría que estemos caminando hacia allá. Ahora, si hay alguien, por ejemplo, que es 100% un cristiano porque le tengo su vida, pero es carnal, acuérdate que el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes, ¿no? Entonces, no puede haber un cristiano espiritual que sea carnal, no puede haber, ¿me entiendes? O sea, o es uno o es lo otro. Y si es un cristiano carnal, pues es carnal, ¿no? Aunque sea cristiano, ¿me entiendes? Porque acuerda que uno es lo que tiene en la mente. Y si en su mente es carnal, pues es carnal, aunque sea cristiano. Y ahora Eh, estoy pastor, pero ¿cómo va a ser cristiano si es carnal? Si existe el cristiano carnal, que lo acabamos de decir, que el mismo Pablo se lo dijo a la iglesia, es que ustedes son carnales. ¿Y a quién se lo está diciendo? A la iglesia. ajá, pastor, Ajá. otra preguntita, pero podría ser que se le pueda decir que es un cristiano carnal a casi como permitió a una persona recién convertida, porque obviamente no conoce la palabra. Pues no creas, Mari, hay gente que lleva años en las iglesias y siguen siendo cristianos carnales, ¿no? Porque nunca entran en el proceso de renovar la mente. Entonces, ¿qué es un cristiano carnal? Lo que Pablo mismo decía, es que en ustedes hay contiendas, hay chismes, hay envidias, hay de todo eso. Lo que no podría haber es que tú digas, es que como es cristiano carnal, entonces lo que se le ve a él son las obras de la carne. O sea, lo único que uno ve son lascivia, fornicación, adulterio, ¿no? Porque si se ve eso, ya no es ni siquiera cristiano carnal, es natural, o sea, no es cristiano, ¿me entiendes? Un cristiano carnal es el que le ha entregado su vida al Señor, está bien, deja de pecar, pero todavía tiene en su mente, sigue ese dilema ahí de que no, uy, un día más sin pecar y hay muchas cosas que aprueba en su mente y añora regresar a Egipto otra vez y por eso es que uno dice, como lo que anhela en su mente es lo que desea, pues es cuestión de tiempo para que vaya en pos de aquello que anhela, ¿no? Entonces, por eso tarde o temprano va a volver como antes. Por eso, y nosotros pasamos por ahí. Nosotros fuimos cristianos carnales en algún momento y hemos ido trascendiendo a ser cristianos espirituales y hemos ido renovando, hemos sabido que hay cosas que ya no hacemos no porque sean prohibidas, ni mucho menos, sino porque sabemos que no hacen parte de nuestra naturaleza cristiana como tal, ¿no? Hay muchas cosas todavía en las que somos carnales, y ella y yo, que todavía estamos lidiando y estamos en ese proceso de arrancar, sembrar, derribar, edificar, ¿no? Pero sí, lo de cristiano carnal, Mari, uno esperaría que sea gente recién convertida, pero no, hay mucha gente que lleva años en las iglesias que no trascienden de ser cristianos carnales, ¿no? Lo único que están haciendo es que no están pecando, pero siguen en esa lucha en la mente de que si peco, que hay cosas que anhelan hacer, pero que no las quieren. Bueno, ¿me entiendes? O sea, pero sí, ¿no? El cristiano carnal no es propiamente recién convertido. Hay mucha gente que con años en las iglesias sigue siendo carnalones, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces,
bueno, en línea a esto de uno reflejar lo que uno ve, si somos realmente, si lo que estamos reflejando, lo que estamos viendo en el espejo, el que nos estamos viendo es una imagen, una figura de un cristiano de verdad, pues eso, todo eso va a ser probado, ¿no? Como lo vimos hace poco en la iglesia, donde si uno dice que es cristiano, eso va a ser probado, ¿no? Si uno dice que ama a Dios, eso va a ser probado. Y en lo natural también se cumple, ¿no? Uno dice que ama a su familia, eso se va a probar. Entonces, y el carácter del cristiano, como lo hemos visto, lo hemos comentado, siempre se mide, digamos, se ve en medio de la prueba, en medio de la adversidad, ¿no? Porque en medio de la bonanza es muy fácil y muy lindo decir que uno ama a Dios y que uno está agradecido y todo eso, pero en medio de la adversidad, ahí es donde realmente se mide si somos o no somos, ¿no? Por eso es que el Señor, ¿recuerdan en el pasaje aquel de la tormenta en la barca, donde en medio de un momento de angustia, los discípulos tenían miedo y el Señor lo primero que hizo cuando despertó fue, ¿dónde está su fe? O sea, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está lo cristiano? Como diciéndole el lenguaje de hoy es, ¿dónde están los cristianos que dicen que son? ¿Dónde está? ¿Me entiendes? Entonces, en eso, ¿no? Bueno, en línea a esto que hemos comentado, reflexionemos en esto, ¿no? Esto que está aquí, antes de que sigamos. Por ejemplo, retomando un poco lo que hemos visto. eh, Sabemos que los espejos naturales y la gente que nos rodea, porque igual la gente también pueden ver lo exterior de nosotros, eso lo tenemos claro, ¿no? También sabemos que Dios y su palabra reflejan lo que somos por dentro, o sea, nuestro corazón como tal, ¿no? Hay un versículo en Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. ¿Qué quiere decir eso? El Señor anda buscando a ver quiénes tienen un corazón perfecto para con él. ¿Para qué? Para orar a favor de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué dice él eso? Porque no todo el mundo tiene un corazón perfecto para con él. Habrá gente que crea en él, que sabe que él existe, ¿no? Eh, que lo siguen al mejor estilo del mesonero aquel, prestándole un servicio, pero siempre esperando algo a cambio, ¿no? Del Dios milagrero, del Dios que sí, lo que me han vendido a mí la idea de que dele esto a Dios, que Él le va a devolver 10 veces, cosas de esas, ¿no? O sea, pero el Señor anda buscando quiénes, los que tengan un corazón perfecto para con él, ¿no? Y ya hemos hablado de que la palabra perfecto es una palabra que tiene muchos anticuerpos porque la gente se escuda en decir que perfecto es solo Dios, nadie es perfecto. Pero imagínense, si el Señor anda buscando personas que tengan un corazón perfecto para con él, quiere decir que las hay, porque sería muy tonto, no Dios, sino sería algo muy tonto como que uno busque algo que uno sabe que no va a encontrar. Eso es como que yo les dijera a ustedes, le digo a mi esposa, este año sí voy a comprar carro, pero tiene que ser un carro de 5 llantas. Entonces, pues, ¿para qué me voy a ir ahí? Y he recorrido todas las ventas de carro y todo y no la pude encontrar, pero seguiré buscando. Es una tontera, ¿no? Porque no carros, bueno, si hay carros de, ahora van a decir, no falta que diga, pastor, el mío tiene 5 llantas de la de repuesto. No, no, yo digo que estén andando, ¿no? Pero entonces, sí se puede realmente tener un corazón perfecto. De hecho, la Biblia menciona a un hombre que tuvo un corazón perfecto para con Dios. ¿Quién fue ese hombre? David, David. David, exacto. Entonces, vamos a utilizar a David porque pues, la pregunta que ustedes podrían haber dicho ahí es, o pueden pensar es decir, wow, si Dios anda buscando personas que tengan un corazón perfecto para con él, sería bueno tener un modelo de esas personas. La Biblia dice que David tuvo un corazón perfecto para con él. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo de David para saber qué es tener un corazón perfecto para con él. Pero siempre es bueno cuando uno compara algo, tener una contraparte, ¿no? Tener el lado opuesto para uno tener ese punto de referencia. ¿Cuál sería la contraparte entonces? La contraparte de David, Sí, sí. di que hizo todos los pecados, cometió todos los pecados. No, no, pero digamos, No, nosotros, Saúl. necesitamos tener dos cosas que tengan contrapeso, ¿cierto? Por un lado tenemos a David que tuvo un corazón perfecto. Entonces necesitamos tener el otro lado de la moneda, es tener a alguien que no haya Saúl, tenido un corazón Saúl. perfecto. Saúl. Saúl, Saúl. Entonces, esos serían como los dos puntos de referencia. David y Saúl, ¿no? O sea, los dos primeros reyes de Israel. Sabemos que, bueno, todos conocemos la historia de que Saúl se empeñó en perseguir a David, que no era su enemigo, y a pelear una batalla que no era la de él, ¿no? Entonces, la contraparte de David sería Saúl, ¿no? Entonces, vamos a utilizarlos a ellos dos, vamos a usar a Saúl y a David para saber, por medio de ellos dos,
que son contrapartes, ya de entrada sabemos que David sí tenía un corazón perfecto para con Dios, a pesar de lo que decía Pablo ahorita, a pesar de todo lo que hizo, ¿ah? Que a uno le costaría en lo natural entender cómo una persona que hizo tantas cosas malas como David, al final quedó plasmado en la Biblia como una persona que tuvo un corazón perfecto para con Dios, ¿no? Porque, y de entrada lo que uno podría decir es que aquí no se trata de lo que uno haya hecho o lo que uno haya dejado de hacer o todo eso, sino se trata de lo que uno reconozca delante de Dios y el arrepentimiento que uno muestre delante de Él, ¿no? Y ya lo demás corre por cuenta de Él, ¿no? Entonces vamos a usar a Saúl y a David para saber qué tipo de corazón tenemos. Y cómo reaccionó cada uno de ellos en diferentes situaciones que el Señor obviamente, que pasaron delante del Señor y en situaciones de su vida, ¿no? Entonces, primero, obviamente, ubiquémonos en el contexto. Bueno, o sea, acuérdate que Saúl y David fueron dos reyes, los dos primeros reyes de Israel, llamados por Dios, ungidos con aceite, ambos, dos reyes llenos del Espíritu Santo, y todo eso usted lo puede encontrar en Primera de Samuel, donde está toda la historia de ellos dos. No vamos a ir a leer versículos porque lo que queremos es usar el ejemplo y aplicarlo a nuestra vida, que es lo más importante, ¿no? Fueron dos reyes valerosos, definitivamente cada uno tuvo, o sea, aunque Saúl haya hecho lo que hizo y todo eso, Saúl pues fue un rey valeroso, digamos, tuvo sus guerras como tal, ambos fueron guerreros, ganaron grandes batallas y todo eso usted lo ve en Segunda de Reyes también. Pero también lo vemos allá que fueron dos personas que pecaron, dos personas que desobedecieron, ¿no? El pecado de David, pues todos lo hemos visto y la forma en que David pecó, y las etapas que lleva el pecado que Santiago enumera muy bien, donde uno primero viene, uno es atraído, seducido, uno maquina el pecado, lo ejecuta y al final lo que sale a la luz, pues es, y cuando el pecado sale a la luz, la paga el pecado al final es la muerte, ¿no? O sea, todos sabemos lo que David hizo, todos conocen el pecado de David, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí o señor. no? Bueno, Oh, y Saúl también pecó, ¿no? Que también él desobedeció a Dios. Acuerda que se le dio una instrucción de ir a destruir a Amalek, que era un pueblo y que no dejara a nadie. Y al final él, sí destruyeron el pueblo, pero se trajeron prisionero al rey de Amalek y trajeron algunas vacas y todo eso. Entonces, al final desobedeció, ¿no? Porque cualquiera podría decir, pastor, pero Saúl lo obedeció a medias, sí, pero es que una desobediencia a medias es una desobediencia, ¿no? Entonces, a priori uno podría creer que el pecado de David, pues es mucho más grave que el de Saúl, pero acuérdese que nosotros solamente vemos lo de afuera, ¿no? Y nosotros somos un espejo que ve lo de afuera, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos percibir es lo que hizo David, lo que hizo Saúl, y juzgado así, y decir, no, hombre, esto está más grave que este, pero el Señor va mucho más allá, ¿no? El Señor él ve más de lo que nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué más podemos hablar de estos dos reyes? Cuando estos dos reyes fueron escogidos, hubo reacciones diferentes, ¿no? O sea, cuando a Saúl lo escogieron, el pueblo estaba feliz, ¿no? Porque era un hombre alto, dice que muy hermoso, apuesto, no había otro más grande que él y el pueblo alabó a Dios por el rey que les había dado, ¿no? A pesar de todas las advertencias que se les dio y que al final se cumplieron. Entonces, esa era, digamos, lo que despertaba a Saúl, ¿no? En cambio, David, cuando, cuando mandaron a Samuel a que buscara rey, el mismo profeta lo descartó, ¿no? Porque lo vio ahí chiquitín y lo vio ahí como con poca presencia, ¿no? Y me entiende como muy, como pequeño, ¿no? O sea, sí, sí, entonces que precisamente que Dios le dijo a Samuel eso, le dijo, no, hombre, ese es, y tal vez Samuel le dijo, Señor, ese, pero, y entonces le digo, ese es, porque yo veo más de lo que tú ves, ¿entiendes? Estoy parafraseando, ¿no? Y así es, ¿no? O sea, básicamente. Y nosotros a veces nos vamos por eso, nos vamos por las apariencias y por eso es que la palabra dice no juzgues por apariencias, juzga con juicio justo, o sea, asegúrate de tener la información adecuada para que puedas tomar una buena decisión, ¿no? Entonces vamos a analizar estos dos personajes en diferentes circunstancias y la idea es que apliquemos esto a nuestra vida. Entonces, primero, cada uno de ellos pasó una situación en la cual Dios no le respondió su oración, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que David, como fruto del pecado que él hizo, porque él se acostó con una mujer que no era su esposa y al final hizo matar al marido de ella? Entonces, él comenzó con varios pecados, ¿no? Primero tuvo un pensamiento impuro, deseó a la mujer del prójimo, mintió, mató, fornicó. Bueno, hizo toda una cadena de pecados, pero bueno, a raíz de ese pecado, la mujer quedó embarazada y Dios dijo que ese niño iba a morir, ¿no?
Entonces, al final David se acuerda de que cuando su hijo moría, él ayunó durante 7 días y todo eso usted lo puede ver en primera y segunda de Samuel, y no comía nada y todo eso. Al séptimo día, al final el niño murió. Y los criados que estaban ahí decían, cómo le avisamos? ¿Cómo le decimos? Porque si no comía y estaba así cuando el chico todavía estaba vivo, ¿cómo era ahora que le digamos que ya está muerto? Pues bueno, el caso es que cuando David supo la noticia, al final se acuerdan que lavó su rostro, cambió sus vestiduras y inmediatamente se fue al templo a adorar a Dios, ¿no? Mire esa actitud, cualquier otra persona ahora, hoy en día, una persona, si uno conoce gente que hoy en día aparentemente es muy espiritual, y a veces experimenta a modo familiar o algo, alguna adversidad bien fuerte y ya quieren dejar todo tirado y de qué vale servir a Dios. ¿Me entiende? Hay ese tipo de actitudes. Pero David no, simplemente esa fue su actitud porque Dios no respondió su oración. ¿Por qué Dios no respondió su oración? ¿Por qué creen ustedes que Dios no respondió la oración de David de que él pedía por la vida de su hijo? ¿Por qué? Porque ya se lo Porque, había advertido, ya ¿Por le qué? había dicho ya se lo había advertido, ya le había dicho que el hijo iba a morir. Sí, porque Dios es un Dios justo, ¿no? Entonces Él no regala nada, pues, tampoco quita nada, pero Él es inmutable, ¿no? Como tal. Ahora, en el caso de Saúl, bueno, Milena me pregunta por acá, es que Milena me habla por atrás y ella no prende el micrófono, que si habrá muerto porque era un hijo de pecado, ¿no? O sea, la Biblia no lo habla, porque han habido otros hijos que han nacido así. La Biblia no habla de realmente la razón y no hay modo de cuestionar, ¿no? Simplemente el Señor, Dios dijo que eso iba a pasar y eso fue lo que pasó, ¿no? Eso pasó con David porque no lo respondió, pues Dios no le respondió, esa fue la actitud de él. En el caso de Saúl, también hay una historia ahí que en primera de Samuel 28:5 que él está como muy asediado, digámoslo así, por el enemigo y todo ese asunto, y él clamaba y clamaba a Dios, y en primera de Samuel 28, del 5 al 7 dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó a Saúl, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas, o sea, el Señor no le respondió nada, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? David oró a Dios, Dios no le respondió, pero al final se dio lo que Dios dijo y él siguió adorando. Entonces dice que Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Cuando Dios no le respondió, se fue a consultar a divinas y todo ese asunto y, ¿me entiende? Cosas que Dios prohíbe como tal. Entonces, miren la actitud de cada uno de ellos cuando Dios no responde la oración. Ahora, en nuestra vida, básicamente, ¿cuál es nuestra actitud, no? O sea, cuando a veces pedimos algo a Dios, clamamos algo a Dios y no vemos respuesta como tal, ¿qué pensamos, no? O sea, como David, seguimos con nuestra fe intacta, adorando al Señor, lavando nuestro rostro y vamos para adelante, o hacemos como Saúl de ir a consultar otras cosas, buscar de qué manera le ayudamos a Dios, ¿no? Porque hay gente que cree que con esas cosas le ayuda a Dios. Pues bueno, la recomendación ahí siempre es esperar y confiar en el Señor aunque no entendamos, ¿no? O sea, y como dice aquella canción, que cuando Dios está en silencio es porque pues, está trabajando, ¿no? Entonces, el Señor obra su tiempo, Él obra su voluntad. Como decía Job, a pesar de todo lo que le pasaba, aunque Él me matara, en Él esperaré. Como decía el salmista en el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas? Espera en Dios, ¿no? Entonces, lo menos que podemos hacer aquí es culpar a Dios por su no respuesta como tal, al mejor estilo de las hermanas de Lázaro. ¿Recuerdan que cuando las hermanas de Lázaro vieron a Jesús, le dijeron, Señor, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto? O sea, como quien dice, la culpa es tuya por no haber venido, ¿no? No, Dios obra a su tiempo y la actitud nuestra debe ser el mejor estilo de David, independiente de que Dios nos responda. Si tenemos una relación firme con Él, tenemos que entender que Él obra a su tiempo, ¿no? Y a su manera como tal. ¿Y qué nos toca a nosotros? Esperar, no abatirnos, no turbarnos, sabiendo que, como le decía a Abacú, aunque la visión tardare, ¿se acuerdan? Pero que llega, llega, ¿no? Como tal, ¿no? Ok, eso pasó a Saúl David cuando Dios no escuchó su oración. Ahora, cuando pecaron, ¿no? Acuerden que David pecó, todo lo que les conté ahorita. El Señor mandó a un profeta que se llama Natán a que lo amonestara como tal. Eh, Aprovecho esto de Natán para hacer un paréntesis.
Natán no llegó ante David de una vez con los tacos de frente a recalcarle su pecado y a condenarlo y a mandarlo al infierno. No, Natán llegó tranquilo y le contó una historia a David. ¿Se acuerdan? La famosa historia aquella de que un rey tenía 100 vacas y el vecino tenía una vaca y este quería hacer una fiesta, entonces en vez de usar una de sus 100 vacas, más bien le quitó la vaquita al vecino, hizo la fiesta y bueno, todo eso, ¿no? Estoy parafraseando. Y él decía, ¿tú qué piensas de ese rey? Y dice, no, eso es un miserable, ese merece la muerte. Le digo, bueno, pues tú eres ese hombre. ¿Ah? Entonces, miren la importancia a veces nos podemos topar con gente que no quiere escuchar nada, que a mí no me hable de Dios, no me hable de nada de esas cosas. Entonces, uno puede utilizar esa técnica que la utilizaba nuestro Señor Jesucristo por medio de las parábolas de contar historias, ¿no? Y ir ablandando a la gente y meterle su paralelo espiritual. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia de los famosos peluqueros, que el peluquero que decía que Dios no existía? ¿Se acuerdan de esa historia? Y que alguien le dijo, no, los peluqueros tampoco existen. Y dice, ¿cómo que no? Aquí yo estoy. Y dice, bueno, y lo sacó a la calle y vi una cantidad de gente con el pelo largo. Le dijo, mira, los peluqueros no existen porque si los peluqueros existieran, esa gente no andaría con el pelo largo. Dice, no, y nosotros existimos, lo que pasa es que ellos no quieren venir donde estamos nosotros. Le digo, bueno, así es Dios, ¿no? Y entonces, y cosas como esas, ¿me entiende? Que todo el mundo entiende y que todo el mundo ha escuchado, pero que tienen su mensaje, ¿no? O sea, eso es una estrategia tremenda. Eso lo utilizó Natán para decirle a David, mostrarle su pecado, y en el momento en que David cedió o fue confrontado con su pecado, él dice, wow, pequé contra Jehová. Ahora ustedes podrían decir, pastor, ¿y cómo es posible que David no se hubiera dado cuenta que había pecado contra Jehová? Bueno, acuérdate que el pecado enceguece, ¿no? Entonces, a lo mejor él necesitaba alguien que le pusiera los pies en la tierra, y de ahí el Salmo 51 es todo un salmo donde él desgarra su alma, ¿no? Y comienza a clamar al Señor de que no quite su espíritu de él y me entiende cualquier cosa, que me pase cualquier cosa menos que el Señor sea parte de mí. Bueno, toda esa cosa, ¿no? Entonces fue una actitud muy diferente a la de Saúl cuando Saúl pecó. Cuando Saúl pecó y que Samuel, porque a Samuel le tocó lidiar con las dos cosas. Bueno, con David y Natán, pero Samuel también andaba por ahí. Eh, Cuando Saúl le fue descubierto su pecado, él no se arrepintió ni nada de eso, sino que más bien le pidió a Samuel que descendiera con él al pueblo a adorar a Dios y que la gente del pueblo siguiera viendo que Samuel estaba con él, ¿no? Porque si la gente veía a Saúl con Samuel, obviamente asumía que Dios todavía estaba con él. Entonces, ¿qué era lo que le preguntaba a Saúl? No, no que hubiera pecado contra Dios, ni mucho menos, sino que la gente lo siguiera viendo como una persona de Dios, ¿me entiende? O sea, no le interesaba a Dios, ¿qué importa a Dios? A mí lo que me interesa es que la gente me siga viendo con respeto, con la imagen, que eso le puede pasar a muchos de los líderes cristianos o que se dicen cristianos hoy en día, que lo que les interesa es seguir teniendo ejercer cierto control o dominio sobre la gente, no importa si tienen su relación con Dios o no, que la gente los siga viendo como personas, como ungidos de Jehová, ¿no? Y eso es lo que más les interesa, que de verdaderamente tener una relación sana y sólida con el Señor, ¿no? Entonces, ahí vemos dos actitudes diferentes de cómo David reaccionó ante su pecado y cómo Saúl reaccionó ante su pecado. Ahora, la pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué hace uno con su pecado, no? O sea, ahora estoy a pasar, pero ¿cómo que pecado? Nosotros no somos pecadores. Bueno, habrán cierto, acuérdate que hay pecados de muerte, hay pecados que no son de muerte, ¿no? Pero ahí, todo esto nos debe servir porque si usted no está en pecado o ninguno de nosotros estamos en pecado así de muerte, podemos estar lidiando con gente que sí, ¿no? Entonces, que nos sirva exactamente cómo ir llevando a alguien para que reconozca cuál debería ser su actitud ante el pecado, ¿no? Saúl no quería que nadie lo supiera, mientras que David solo quería saber que Dios lo había perdonado, ¿no? Eso era lo que a él le interesaba. Por eso David clamaba en el Salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire la desesperación que tenía David, que era lo que a él le interesaba, ¿no? Mientras que Saúl lo que le interesaba era que nadie se diera cuenta de que ya Dios lo había desechado, ¿no? Entonces, al final, todos sabemos que sin la presencia de Dios no vale nada y ahí es donde logramos entender ese sentir que había en Moisés. ¿Se acuerdan de la frase aquella que yo siempre les digo que me gusta de que si tu presencia no va conmigo, ni me muevo de aquí, mejor yo no voy a un lugar, ¿no? O sea, porque solo la presencia de Dios es la que nos hace ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y solo la presencia de Dios es la que permitía a David
ver a Goliat de una manera diferente a como lo veían el resto, ¿no? El resto lo veían como alguien que intimidaba y todo eso, pero David lo veía con otros ojos y ya todos conocemos la historia, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo el paralelo, ¿no? Entonces usted se va dando cuenta cómo a pesar de que David pecó e hizo lo que hizo, cómo llegó a tener un corazón perfecto por sus actitudes, ¿no? Cómo en medio, cuando Dios no le contestaba, eso no cambió su relación con él y seguía adorando, cómo en medio de su pecado tenía ese desespero de no perder. Ah, es que yo no veo manitos. ¿Quién iba a hablar algo? Sí, pastor, es que ahorita que estaba hablando de pecado de muerte y los pecados que no son de muerte, yo quería saber si me podía aclarar eso. Ok. Hay un pasaje que me acuerdo, no creo que está en Juan, que dice que si uno ve a un hermano en un pecado que no sea de muerte, que uno debe orar por él para que el Señor lo levante y todo ese asunto. Pero que si es un pecado de muerte, mejor no oren por él, ¿no? O sea, porque, entonces, algo así, ¿no? Sí, algo así dice el versículo. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? O básicamente cuando la Biblia habla de muerte, no se refiere necesariamente a muerte física, aunque hay algunos casos en los que sí, ¿no? Pero por lo general, cuando se asocia el pecado con la muerte es separación de Dios, ¿no? Por eso dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso es que el Señor le dijo a Adán y Eva que si comían de la manzana morirían. Y nosotros sabemos que Adán y Eva no murieron, sino que más fueron apartados de la presencia de Dios. Entonces, hay tres tipos de muerte. Hay muerte física, que es cuando el espíritu de uno sale del cuerpo. La muerte que todos conocemos, ¿no? Está la muerte espiritual, que es cuando uno se separa de Dios, o sea, por medio del pecado. Uno puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritual, ¿no? Entonces, esa es la muerte, la segunda muerte, muerte espiritual. Y hay una tercera muerte que es la muerte segunda, cuando ya uno muere, digamos, es una eternidad sin Dios, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la muerte segunda, es decir, una eternidad sin Dios, cuando una persona muere físicamente, estando muerta espiritualmente, ¿no? Entonces, mientras nosotros estemos vivos, y hay gente que está muerta espiritualmente, pero todavía puede volver a vivir, ¿me entiendes? Porque con una decisión, uno está muerto, pero con una decisión puede volver a la vida si uno recibe al dador de vida, que es a Cristo, ¿cierto que sí? Estamos claros ahí. Entonces, entendiendo que la muerte es separación de Dios, o sea, y lo que lo separa a uno de Dios es el pecado, entonces hay pecados que a uno los separan de Dios, definitivamente. eh, por poner los tres más graves que uno conoce, que es, digamos, lo que es las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que es la idolatría, lo que es, ¿cuál era el otro? No me acuerdo cuál era, había un tercero, El idolatría, ocultismo. el ocultismo, digámoslo, pero no es que se quede ahí en esos tres, ¿no? O sea, la lista es larga que habla, en diferentes partes de la Biblia se hablan de los borrachos, de los cobardes e incrédulos que no heredan el reino de Dios, e inclusive en Romanos 1, así rápidamente, Romanos 1 es una radiografía del ser humano sin Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla aquí, mira, por ejemplo, ya que cambiaron la verdad, tan vergonzosos, de modo que dejando del uso natural la homosexualidad, la lascivia, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, dice aquí, estando atestados de justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino los que también... Bueno, hay una lista, digamos, de cosas que definitivamente uno le hacen no heredar el reino de Dios, que son cosas que a uno los separan de Dios, pecados de muerte, o sea, que el que practica tales cosas, ahí no está el Espíritu de Dios como tal, o sea, eso es un pecado de muerte. Ahora, hay otros pecados, porque usted puede decir, pastor, pero pecado es pecado, sí, y de todos tiene uno que arrepentirse. Hay pecados que no son de muerte. ¿Qué quiere decir? Que no es que uno pierda su relación con Dios, pero que sí contristan al Espíritu de Dios. Cuando dice que no todo lo que proviene de fe es pecado, ¿no? No todo lo que proviene de fe es pecado. Entonces, hay cosas que uno hace que uno sabe que no va a perder su relación con Dios, pero que uno sabe que contristan al Espíritu de Dios. Igual hay que pedir perdón también, pero no te separan de Dios. Por ejemplo, eh,
a veces cuando uno pelea con la esposa y se enoja y uno levanta la voz y bueno, está bien, no es un pecado de muerte, no es que, ¿me entiendes? Es una discusión y uno después se arregle y uno pedirle perdón a Dios por ese tipo de actitudes y todo eso, pero el Espíritu Santo de Dios que está en uno se contrista, pero no se va, ¿no? No pierde uno la relación con Dios porque no es un pecado de muerte como tal. O A eso se también, refiere la palabra cuando habla de que hay pecados. Entonces, cuando uno ve a un hermano, digámoslo, que esté en pecado, que no sea de muerte, es decir, que es una persona que está, digamos, de pronto ha bajado la guardia en su relación con el Señor, ya uno sabe que a lo mejor ya no ora como antes, todavía no ha caído en pecado como tal, sino que son cosas que contristan al Espíritu, pero que no ha terminado su relación. Entonces uno puede orar por esa persona, decirle al Señor que lo levante otra vez, que lo fortalezca, ¿me entiende? Como interceder, ¿no? Pero cuando uno ve a un hermano que esté practicando un pecado de muerte, o sea, por ejemplo, un adúltero, pues de qué, nada gano yo orándole a Dios por él, para que lo perdone y todo eso, porque sabemos que ahí lo que tiene que hacer la persona ella misma es arrepentirse y pedir perdón y nacer de nuevo. Por más que yo ore por esa persona, no puedo lograr que esa persona se salve ni que Dios la perdone, ¿no? Lo más que yo podría hacer tal vez es pedirle a Dios que tenga misericordia de esa persona, pero la oración mía para salvación no tiene ningún efecto ahí, ¿no? Entonces hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Un pecado de muerte los que te separan de Dios y pecados que no son de muerte que no te separan de Dios, pero contristan al Espíritu Santo, ¿no? O sea, actitudes, cosas que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? ¿Me entiendes? Hay muchas cosas buenas que nosotros podríamos y deberíamos hacer que no las hacemos. Que no es que nos separen de Dios como tal, pero que nosotros sabemos que el Espíritu Santo que está en nosotros no está muy contento porque quisiera que las hiciéramos. No sé si te quedó claro, Ken. Sí, sí, mejor muchas gracias. Ok, Es que, bueno, perdón, ajá, sí. solamente quería ahí agregar, es que con lo que estábamos viendo anteriormente, claramente nosotros no somos para juzgar, ¿verdad? Pero yo hubiera juzgado más fuerte lo de David que lo de Saúl, No, no, y digamos ¿verdad? que tú lo puedes Digamos, hacer, de hecho yo lo haber hice, desobedecido, ¿verdad? O haber matado y haberse metido con la mujer y demás, ¿verdad? pero de hecho sí podemos juzgar, digámoslo así en el sentido, pero no para Ok, salvación, no para condenación, sino ujú, juzgar como opinar, ¿no? Por ejemplo, ok, Kenneth dice, pastor, yo quiero dar mi juicio, quiero emitir mi juicio, no para condenación, sino mi opinión, qué es lo que yo veo. Mi opinión, obviamente, es que para mí el pecado de David es más grave que el de Saúl. Para mí, es mi opinión. O sea, yo estoy emitiendo mi juicio, ¿me entiende? Así es lo que yo pienso. Obviamente, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que el pecado de David a la luz nuestra fue mucho más grave que el de Saúl, pero los dos fueron pecados de muerte, ¿me entiendes? Porque si hay algo que Dios aborrece es la desobediencia como tal y a él, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta que, digamos, en las matemáticas de Dios no es que tan grave sea el pecado, sino cuál es la actitud de nosotros ante el pecado. Ahí es donde está la clave, ¿no? Y lo podemos ver claramente en el ejemplo de Saúl y David. gracias. Ok, bueno, obviamente ya vimos que cada uno, Saúl y David, tuvieron una actitud diferente ante el pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona cada uno de nosotros ante el pecado o la gente que conocemos, digámoslo? Si es básicamente que no queremos que la gente se dé cuenta o más bien nos interesa, ¿qué importa a la gente? Lo que nos interesa es Dios como tal y no perder nuestra relación con Él, y, ¿me entiende? Todo eso y tener ese desespero que tenía David de que el Señor no se apartara, ¿no? Lo otro es cómo reaccionas al temor de Dios, ¿no? Como tal, porque también ambos tuvieron dos situaciones, ¿no? O sea, en el caso de David, cuando David estaba huyendo de Saúl, Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo por todo lo que ya conocemos, ¿no? Que le tenía envidia y todo eso. Eh, David se ocultaba en cuevas, acuérdese, y él tenía a su gente que le llegó allá y que era su ejército, ¿no? Hubo un momento de esos que David estaba escondido en una cueva y Saúl entró, por esas cosas de la vida, entró a dormir ahí en esa cueva, pues a descansar y sin saber que adentro estaba David con algunos de los suyos, ¿no? Entonces comenzaron digamos, como digamos, a tratar de inducirlo a él, de que aprovechara, ¿no? De que lo tenía ahí, pero es que mira, se te puso ahí, como diría uno, en bandeja de plata, ¿no? Para que lo mates como tal, ¿no?
Pero David tuvo temor de Dios y no lo tocó, ¿no? Porque mal o bien, Saúl había sido ungido por Dios y David respetaba eso, ¿no? O sea como sea, Saúl todavía era el rey, ¿no? A pesar de que hiciera lo que hiciera. Entonces, David tuvo temor de Dios y decidió no tocarlo porque él todavía era el ungido de Dios, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ahí hubo una demostración de temor de Dios de parte de David, ¿no? Ahora, en el caso de Saúl, en ese afán que él tenía de matar a David, dice que él asesinó una aldea que completita eran sacerdotes de Jehová, y él en ese afán de buscar a David, y como en esa aldea aparentemente lo estaban ocultando, él tenía sospechas. El caso es que el hombre no se complicó y mató a todos esos sacerdotes, ¿no? Entonces, eso dio una demostración del poco temor que él tenía de Dios, ¿no? Porque eran puros sacerdotes de Jehová, pero a él no le importó, porque el interés de él era perseguir y matar a David, ¿no? Entonces, no tuvo temor de Dios Saúl para nada. Entonces, ahí podemos ver cómo reacciona cada uno en cuanto al temor de Dios, ¿no? David tenía mucho temor de Dios y teniendo a Saúl ahí prestito para matarlo, dijo, no, porque él es el ungido de Jehová, no lo tocó. Que a veces la gente usa eso para decir, vea, no hablen del pastor, porque ese es el ungido de Jehová, no lo toquen, no hablen de él, no murmuren del ungido de Jehová, ¿me entiende? Y que utilizan esos pasajes para eso, ¿no? Eso es válido en la medida en que la persona sea verdaderamente ungido de Dios, ¿no? Pero sabemos que hay muchos charlatanes, ladrones, que se dicen que son ungidos de Jehová, pero que realmente no tienen ni siquiera el Espíritu de Dios. Y acuerde que el que lo unge a uno es el Espíritu, ¿no? Si el Espíritu no está, pues no hay unción. Entonces no es tal ungido, ¿no? Pero bueno, eso fue, digamos, cómo reaccionaron ellos ante el temor de Dios. Y peguémoslo aquí de cómo reaccionaron ante la presión de grupo, ¿no? Ahí mismo en esa cueva que estamos viendo ahorita que David no quiso tocar a Saúl porque era el ungido de Dios, pues acuerden que todo el grupito que él tenía lo estaba presionando para que lo matara, ¿no? Y mátalo, aprovecha, y ahí está, y ahí está. Pero David no se dejó presionar, digámoslo, no cayó en esa presión de grupo como tal, ¿no? No se dejó influenciar. Para él fue mucho más importante sus principios, digamos, y el temor que él tenía de Dios que la presión del grupo, ¿no? O sea, no se dejó presionar como tal. Saúl pasó algo muy parecido cuando, ¿se acuerdan que lo mandaron a Maleca que matara a todo mundo y destruyera todo? Y cuando él regresó y trajo prisionero al rey y trajeron las vacas y todo eso, digamos, cuando Samuel lo confrontó y le dijo que era algo muy loco lo que él había hecho porque había desobedecido a Dios, él dijo, sí, no, yo está bien, pero es que el pueblo comenzó a presionarme, ¿me entiende? Ya le echó la culpa al pueblo, ¿no? De que no había desobedecido no por él, sino porque el pueblo lo había presionado, ¿no? Entonces, se dejó influenciar, o sea, fue más importante la presión del pueblo que el temor de Dios como tal. Entonces, miren que siempre hay un contraste muy marcado entre David y Saúl, ¿no? O sea, y ya usted va entendiendo por qué, ahora entiendo por qué, aunque el pecado de David ante mis ojos sea más grave que el de Saúl, por qué David sí logró tener un corazón perfecto delante de Dios, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, Saúl obviamente le perdonó la vida a Malek, todo lo que ya conocemos. David buscaba la gloria de Dios, Saúl buscaba su propia gloria. Obviamente David quería a Dios con él, mientras que Saúl quería era la honra de la gente, ¿no? Que la gente lo honrara como tal, ¿no? Ok, entonces ahí es donde uno tiene que preguntarse cuál es el temor que nosotros tenemos, ¿no? De cómo reaccionamos ante la presión del grupo, si el temor que tenemos es temor a Dios o temor a la gente, al rechazo, ¿me entiende? Hay mucha gente, sobre todo los muchachos jóvenes, caen hoy mucho en eso de la presión del grupo. No es que todos lo hacen así, es que en el trabajo todos piensan así, es que en el colegio todos practican esto, ¿me entiende? Entonces, eso es algo que golpea mucho y hay mucho cristianito que no tiene sus buenas bases que cae en eso, ¿no? O sea, desafortunadamente, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que plantarse fuerte y saber que el Señor, obviamente Jehová, ahí en Jehová estaba nuestro temor y nuestro miedo, y no miedo de terror, sino de perder esa relación, el mismo miedo y terror que tenía David de que la presencia de Dios se apartara, ¿no? O sea, entender que cuando Dios dice no es no, y no es negociable ni por presiones de grupo, ni mucho menos, nada de eso, ¿no? Y siempre buscar, pero que sea de verdad, ¿no? Porque a veces se vuelve una frase de cajón, es que la gloria es para el Señor, la gloria y la honra para el Señor. Está bien, es bueno decirlo, pero que sea realmente de corazón. Sabemos que hay mucha gente que es un cliché, ¿no? Como tal, el decir esa frase, ¿no? Básicamente.
Ok, bueno, al final sabemos que los resultados para ellos fue muy diferente. O sea, la suerte que corrió cada uno de ellos pues fueron totalmente opuestas. Como opuestos fueron ellos dos, mientras que uno fue desechado, Saúl fue desechado, sabemos eso, mientras que uno fue desechado, del otro, la Biblia, la palabra da testimonio de que tuvo un corazón perfecto como tal, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a lo que leímos al principio, ¿no? Ya con este ejemplo de David y Saúl, sabiendo cómo era el corazón de David, cómo reaccionaba él en medio de la adversidad, cómo él, qué lugar ocupaba el Señor en su vida, en su corazón, el temor que él tenía de él, cómo consideraba a Dios en su vida por encima de la presión de grupo, por encima de que no responda, todo eso, entendiendo todo eso y sabiendo que él tuvo un corazón perfecto, pues imagínese ahorita entendemos por qué el Señor anda buscando personas como David, ¿no? Que tengan un corazón perfecto para con él, entendiendo que un corazón perfecto es un corazón que tiene temor de Jehová, pero temor no de miedo, sino ese temor que tenía David de perder esa relación obediente, aún en medio de la adversidad, en medio de la prueba, ¿no? Y bueno, el tener un corazón perfecto depende de una decisión que cada uno tome, ¿no? Y que nosotros decidamos ser radicales. Cuando decimos ser radicales, no, ojo que una cosa es ser radical y otra cosa es ser fanático, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es el fanatismo? ¿Se acuerdan la definición? Una fe sin fundamento. Eso. Fanatismo, una fe sin fundamento, eso es ser fanático, ¿no? Pero ser radical es otra cosa, ¿no? Radical, uno es radical en la medida en que uno sea firme en sus convicciones, inmutable, compra la verdad y no la vendas, ¿me entiendes? Todo eso, ¿no? O sea, Pablo era radical, ¿no? O sea, pero no era fanático. Pablo era fanático antes de ser cristiano, porque era ignorante como tal, él mismo lo dice, es que eso lo hacía yo por ignorancia, ¿no? Pero después de que tuvo su encuentro personal con el Señor, se volvió radical, es decir, él no negociaba lo que él creía, lo que representaba el Señor para él, la misión que se le había sido encomendada. O sea, eso no se negocia, es que no hay negocio. Como los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Daniel y sus amigos que les dijeron el horno de fuego, le dijeron, vea, si ustedes no se inclinan aquí, van a ir al horno. Le digo, bueno, pues vamos al horno, ¿por qué? Porque no se negocia, no hay negocio, o sea, somos radicales, ¿me entiende? Entonces, en esa línea hay que ser radical, no fanático, pero hay que ser radical, o sea, no tibios como tal, eh, porque si hay algo que es una constante, es que, bueno, obviamente todos nosotros queremos que Dios obre a favor de nosotros. Todo el mundo, la gente clama para que Dios obre a favor de ellos, para que Dios los use, para todo, ¿no? Pero sí tenemos que pasar por esta etapa de evaluar si realmente nosotros tenemos un corazón perfecto o no. ¿Dónde podemos ver eso? Acuérdate que en un espejo natural no podemos porque el espejo solamente nos muestra el pecho y los que marcan cuadritos y todo eso. Pero sí, en el espejo del alma, que es la Biblia, ahí sí podemos ver qué tipo de corazón tenemos, ¿no? Y si nos vemos ahí, vemos que realmente, y lo que vemos, ¿no? Sabemos que necesita una peinadita, una maquilladita, pues no hagamos como aquel que se mira y se va porque ya después se le olvida cómo era, ¿no? Que es lo mismo que hace una persona que es oidora nada más y no es hacedora como tal. Hoy más que nunca sigue vigente la pregunta que el Señor hacía, ¿no? Por medio del profeta, ¿a quién enviaré? ¿A quién? ¿A quién? Y bueno, heme aquí, Señor, envíame a mí, pero bueno, para eso hay que prepararse y para prepararse pues hay que verse bien en el espejo como tal, ¿no? Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si es que oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire que aquí habla de guardar, aquí guardar y poner por obra, ¿no? O sea, que estamos hablando de ser oidor, pero también hacedor, ¿no? De la única forma de que el Señor lo exalte a uno y lo ponga sobre todas las naciones en el sentido de, y no es cuestión de ego, decir, wow, yo quiero que el Señor me ponga sobre todas las naciones, quiero mandar a todo el mundo. No, no, no. Es un decir básicamente de que vamos a tener autoridad como tal, pero en la medida en que seamos oidores y no solamente, bueno, hacedores y no solamente oidores, ¿no? Por ahí anda el asunto, hermanos. Es importante siempre que tengamos presente la importancia de la palabra como tal, ¿no? O sea, es la espada, es el martillo, es la lámpara y es la que nos permite
poder vernos y acuérdense que hay mucha diferencia entre, ¿cuál es la diferencia entre un espejo y, digamos, lo que es el espejo y lo que es una foto? Que en el espejo hay movimiento. ¿Y qué más? La foto se retoca. Bueno, la foto ahorita se retoca con todo esto del Photoshop. Lo que pasa es que si uno se ve en el espejo, usted se ve tal cual es, ¿no? ¿Cierto decir? Por más que usted se mueva, usted se ve tal cual es. Cuando uno se toma una foto, ya sea que la retoque o no, y no es como la otra vez que uno quemaba un rollo de 24 fotos y lo mandaba a revelar y como a los 3 días uno iba a ver cómo había quedado, ¿no? Y a botar las que no le gustaban y después de 24 se queda con 4 o 5 fotos. No, ahorita uno se toma una foto en el celular y uno la mira y no, 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 otra vez. No, no, y otra vez hasta que le queda como uno quiere, pero no, el espejo es algo así instantáneo, ¿no? Y la palabra nos muestra a nosotros como somos, ¿no? O sea, no hay punto ahí de engañar porque Dios no puede ser burlado como tal. Por ahí anda, mis queridos amigos y hermanos, ¿no? ¿Alguien quisiera aportar algo más? Pastor, Sí, señora. Perdón. podría hacer una pregunta, pero no referente al tema. Claro. ¿Usted podría explicarme algo con referente a la membresía que hacen en algunas iglesias? O no sé si Efesios tiene membresía, creo que no. Este, pero no sé, no No me sé dé mucho de ideas, eso. Mari, no me dé No, ideas. no sé mucho de eso, por si usted puede hablar un poquito. Mira, eso de las membresías, o sea, digámoslo, de pronto el domingo hablábamos de eso, de que Pablo le hablaba a la iglesia de Roma y les decía, mira, no me pongan a discutir sobre opiniones, ¿me entendés? O sea, cada iglesia, las iglesias tienen sus diferentes manejos como tal, ¿no? Pero y la iglesia puede ser como un organismo vivo, que es la iglesia de Cristo, o puede ser una organización como tal, ¿no? Entonces, las iglesias como organizaciones pues tienen sus reglas y tienen sus juntas directivas y tienen su asamblea y hay tantas cosas con las cuales funcionan y entre ellas también pueden haber sus membresías, ¿no? Para ellos tener, digamos, la gente que pertenece a la iglesia como tal. Eh, digamos que todas las iglesias tengan que manejar membresías, no, no es que sea necesario, algunas lo hacen por cuestión de orden y todo eso, no hay nada que diga de que sea algo malo, ¿no? O sea, las membresías como tal. El problema sí es cuando por medio de esas membresías ya se quiere controlar a la gente, ¿no? O sea, cuánto gana el uno, cuánto gana el otro, y yo sé cuánto gana este y cuánto gana el otro, y sé cuánto es el diezmo que tiene que dar el uno, y resulta que este mes no dio diezmo, o este mes tendría que dar 100 pesos y dio 70. ¿Me entiendes? Ya cuando se maneja ese tipo de información para manipular a la congregación como tal, ahí sí ya hay problema, porque ya eso ya se está saliendo de lo que es como tal la iglesia. Ahora, que hay iglesias que lo hacen y la gente quiere estar ahí, pues eso es respetable, ¿no? Te digo, que hay iglesias que piden el diezmo y la gente lo quiere dar, pues, o sea, eso ya lo sabemos y lo hemos visto que el diezmo no es para las iglesias cristianas, porque el diezmo es para los judíos, y todo lo que ya sabemos del diezmo, ¿no? Pero volviendo al tema específico de las membresías, Mari, o sea, hay iglesias que lo hacen y la gente es feliz teniendo su membresía y yo tengo y pertenezco a la iglesia tal y si les controlan su nombre y lo que ganan y dónde viven y todo ese asunto, pues eso es cuestión de gustos y entre gustos no hay disgusto, ¿no? Que sea algún requisito de las iglesias para que funcionen tener membresía, no, o sea, nosotros en Efesios, lo más que trato yo de pedirle a la gente es cuando cumplen años para mandarles un saludito y cantarles en la iglesia, pero de resto, nada más, ¿no? O sea, lo más cercano a membresías que alguna vez tuvimos fue cuando se les pedía a la gente que confirmaran si iban a ir un domingo en la pandemia para poder alistarles sus sillas y todo eso, pero de resto no debería uno tener ese tipo de restricciones de que yo no puedo ir a una iglesia si no tengo membresía. Hay iglesias en las cuales si la gente no tiene su membresía no pueden tomar la cena, no pueden, ¿me entiende? Una cantidad de cosas de ese estilo, pero básicamente aterrizando el tema, ¿está mal que una iglesia lo haga? Pues no.
¿Está mal que una iglesia no lo haga? Pues tampoco está mal, o sea, no es que sea algo de cada iglesia define la manera en la que funciona, digámoslo, y como tal, es una costumbre que se practica de que la gente tenga su membresía, pues lo que sí no está bien, lo que sí no está bien, Mari, es lo que te digo ahora de los famosos sobres y poner el nombre y que y controlen eso, porque pues eso sí ya es como tener a la iglesia bajo un yugo ahí que no es bíblico como tal, ¿no? O sea, porque, por lo que ya sabemos, ¿no? Pero si es una membresía ahí como para saber cuántos miembros tenemos y la gente tiene su carnet de que yo pertenezco a la iglesia tal y como tal, pero eso no hace daño como tal, ¿no? Pero no es nada bíblico. No, nunca se practicó no lo practicaron Es que en esos tiempos no, digamos, no existían como todas esas cosas, pero que haya, digamos, las reglas de la iglesia, así como por ejemplo la Biblia habla de cuáles son los requisitos para un obispo como tal y todo eso. No hay nada en la Biblia que diga que las iglesias se tienen que mover con membresías y que hay que llevar una lista, porque eso no, pues no lo vas a encontrar en la Biblia porque en esos tiempos no era algo que se acostumbrara, ¿no? Pero eso ya es parte de las iglesias como organizaciones, como tal, ¿no? O sea, te digo, hay iglesias que tienen junta directiva, hay iglesias donde a los pastores se les dice, vea, este domingo tiene que predicar de esto, ¿no? Y me entiende, porque hay un orden en ese sentido, ¿no? Y ese orden implica que sí, la gente tiene que afiliar y saber que estoy aquí. No, no, o sea, pero la gran mayoría de las iglesias, yo diría que la gran mayoría de las iglesias no manejan temas de membresía, ¿no? O sea, la gente entra, hoy están estos, mañana estos se fueron para otra iglesia, estos se fueron para allá, pero si es por cuestión de orden, pues no hay nada malo en eso, ¿no? O sea, pero tampoco es algo que todas las iglesias tengan que hacer, ¿no? Ahora, si tú me dices, pastor, si yo voy a una iglesia y me dicen que tengo que llenar la membresía, entonces esa iglesia es de falsa doctrina, pues no, porque, digamos, el tema es, para tú saber si una iglesia es de buena o sana doctrina, no son esas cositas las que te dicen si sí o no. Son temas ya de doctrinas como tal, y entre esas doctrinas sí está el diezmo, la salvación, digamos lo que es la parte del arrepentimiento, se hacen llamados, ya esos son temas doctrinales, pero ese tipo de cosas que son cuestiones de orden, pues no te dice si la iglesia eso no es de sana doctrina, ¿no? O sea, no sé si te quedó claro por ahí, Mari. Pastor, Sí, Pau. pero cuando hablan de membresía, ¿va de la mano con alguna cuota económica o no? No precisa. Pues no necesariamente, ¿no? Ahora, si a ti te dicen, bueno, la gente que quiera pertenecer a esta iglesia tiene que pagar 30.000 colones para inscribirse, pues ahí sí ya estamos mal, porque uno no debería Ujú. tener que pagar para pertenecer a una congregación, a una iglesia. Me refiero a membresía en el sentido de que la gente, que por lo menos los pastores o la iglesia sepa el nombre de la gente, dónde viven, ¿me entiendes? Por coordinar cosas, información general, ¿no? El cumpleaños, cosas de que estamos hablando ahorita. Pero ya, a no ser de que la iglesia se haya puesto de acuerdo y decir, mira, para la membresía, pues lo que la gente hace es dar una ofrenda, ¿no? Algo como un aporte, pero no debería ser necesario porque la iglesia se tiene que mover con sus ofrendas de regulares, ¿no? O sea, ya de cobrar yo no sé si ustedes que están aquí vemos 5, 10, 15, aquí vemos 20 personas, ¿quién estaría dispuesto a pagar para pertenecer a una congregación? O sea, no sé, no. Yo por lo menos si yo fuera a una iglesia y me dicen, no, pues es que si usted quiere seguir viniendo acá, tiene que afiliarse y la afiliación vale, tiene que pagar mensualmente membresía fuera del diezmo y las ofrendas X, yo digo, no, hombre, yo cómo voy a estar pagando para estar yendo a escuchar la palabra de Dios. O sea, yo puedo aportar a la iglesia con mis ofrendas y todo eso, pero no pagar para poder pertenecer, ¿no? Ahora, habrá Pastor, gente que sí le gusta. Entonces, sí, Marquitos. perdón, tal vez bueno, para un comentario ahí. Yo pertenecía al club de pesca durante 30 años y nosotros pagábamos por año 15, 20.000 colones, creo que más. Y por torneo pagábamos 10.000 colones cada mes, 10, 15, 20.000, más los gastos que incurríamos para ir a pescar. Pero era un asunto también de que, como dice usted, uno quería pertenecer a ese grupo. Si usted no pagaba, no podía estar ahí. ¿Y qué recibía uno? Una fiesta a fin de año, los trofeos, era una cuestión de ego, si lo vemos así. Un par de Los peces para que no llegue a la pobres casa con las peces. manos vacías. ¿Ah?
un par de pescados ahí para que no llegue a la casa con la mano vacía. Pero sí, 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 es que eso ya es muy usado, digamos, en cosas que pues, yo también pago mi membresía en el Colegio de Ciencias Económicas, que no, pero tengo derecho a un centro de recreo, tengo derecho a capacitación, ¿me entienden? Entonces hay beneficios. Entonces es como que a uno le digan, pague la membresía en la iglesia porque usted con eso tiene derecho a 2 milagros al año. ¿Me entiende? Cosas de esas, o sea, estaríamos ya a un nivel de eso, ¿no? O sea, pero básicamente por ahí, sí, Pau, o sea, no debería tener uno que estar pagando para poder pertenecer a una congregación. y Jesús nunca le cobró nada a los 12, ¿ah? No, 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 Ni no. cobró por un milagro. Bueno, ¿alguien más? Pastor, ¿puedo hacer otra preguntita? Claro, Mari. Pastor, con referente a lo que usted estaba hablando, del testimonio de Daniel, de David y de Saúl, ¿verdad? Referente al tema, a mí siempre se me viene a la mente Daniel, que Daniel, yo no sé si él pareciera como que no se le vio nunca así como algo, siempre fue como una persona totalmente fiel, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces me llama la atención bueno, lo que estamos estudiando ahora y entonces se me viene a la cabeza Daniel, un comentario pequeño solamente. O sea, es como que tú dijeras, pastor, vieras que yo nunca he escuchado que Daniel se metiera en ningún bochinche. O sea, Sí, palabras, la versión del lenguaje actual, ¿no? bueno, un excelente testimonio pareciera. Sí, sí, o sea, Daniel, de hecho hay gente, Mari, nada más como reforzando lo que tú dices, hay algunos estudiosos que argumentan de que inclusive Daniel fue más sabio que Salomón, ¿no? ¿Me Ajá, entiendes? Imagínate ese nivel, ¿no? Entonces, obviamente Salomón recibió sabiduría directamente de Dios, pero hay quienes argumentan o quienes dicen que Daniel posiblemente fue hasta más sabio que Salomón, ¿no? Pero sí, sí, ¿no? Y no solo Daniel, hay muchos otros siervos que uno no, y ahora ustedes dirán, pastor, ¿y no será que se les tapó y sí, sí tuvieron sus cositas, pero no, acuérdate que la Biblia no le tapa nada a nadie, ¿no? Porque cualquiera podría decir, imagínate David siendo una persona con un corazón perfecto y todo lo que se habla de él, igual los escritores hubieran podido haber hecho de los de la vista corta y todo eso y no haber escrito eso, pero no, no es un interés de Dios que la Biblia contenga solamente historias de superhéroes, de la fe y superhombre, no, los muestra con sus defectos, con sus falencias, con sus fortalezas. Caso de Elías también, que después de que hizo una demostración del poder de Dios, una mujer lo sacó corriendo y güey se escondió en una cueva y se deprimió, ¿me entiendes? Entonces uno diría, no hombre, ese es el Elías, no, pero sabemos que, como dice Santiago, ¿sabe por qué le pasó eso? Porque él era un hombre como nosotros, con nuestras propias pasiones y nuestros defectos, ¿no? Pero sí, sí, Daniel es un super siervo del Señor, ¿no? Ok, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Kenneth, primera de Juan 5:16 está todo el tema, creo que es el tema de la muerte que me pasó Milena por aquí. Ah, bueno, sí, primera de Juan 5:16-17 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado de que no sea de muerte, pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, porque toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahí es donde se habla de ese tema, ¿no? Ok, eh, ¿alguien quisiera despedirnos en oración? Despídenos, Marquitos, tú pues, porque siempre me dejan ahí con la palabra en la boca. Gracias, pastor. Bendito y alabado seas, Padre de nuestro, que estás en el cielo. Que la honra y la gloria sean siempre para ti, Señor. Te damos las gracias porque has tenido misericordia hasta el día de hoy de nosotros, Señor. Que nos acompañas siempre y no nos dejas desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Te damos las gracias por la palabra como miel que viene a nuestro paladar, como dice tu palabra. Te damos gracias por el pastor y por su familia, Señor, que se consagran todos los días y todos los días luchan, Señor. Y pedimos por ellos, porque hay que pedir por nuestros pastores y por nuestros hermanos, para que sean mantenidos en la fe y no decaigan, por las personas que están enfermitas también. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos salvó de la condenación del infierno, Señor. Te damos gracias hoy y siempre. Amén. Amén, amén.